Hola amigos, bienvenidos nuevamente a una reflexión más. Hermanos de Comunidad Berea, sean bienvenidos. Bueno, yo les voy a pedir que estén atentos. Hoy vamos a hablar de la voluntad de Dios. Sé que algunos de ustedes la conocen, sé que algunos de ustedes inclusive la viven, pero ¿qué tal los que no la viven? Los que no conocen la voluntad de Dios. Mucha gente vive de acuerdo a su propia forma de vida, de cómo él mismo concibe la forma en la cual debe de estar viviendo. Es quien pone sus propios estándares y muchas veces se apoya no solamente en su propia prudencia, sino en la sociedad, en la cultura, en las costumbres y ve a saber tú en cuántas cosas más no se apoya. Pero realmente, ¿cuál es la verdadera forma de vivir del ser humano, la cual Dios quiere? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el ser humano? Por supuesto que Dios, cuando creó este universo y creó todas las cosas, todo tiene un propósito, todo lo creó con un propósito y con un plan. Todos sabemos que la función de las plantas, la función de los árboles es dar oxígeno, es dar vida. Pero la del ser humano, ¿cuál es su función? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y bueno, pues hoy conoceremos un poquito más acerca de la voluntad de Dios. Yo soy Raúl López y esto es Berea en Casa. Comenzamos. El pecado ha sido una causa de ceguera espiritual tanto de los hombres como de mujeres, los cuales no han sido salvos, no han sido rescatados por Dios. Ven la vida de acuerdo a una perspectiva falsa, o sea, están confusos, ciegos en la voluntad de Dios. Sin embargo, el contraste es que los que sí han recibido ese nuevo nacimiento en la persona de Jesucristo, del poder transformador a través de la fe que es en Cristo Jesús, que es en su sacrificio en la cruz del Calvario, no ven la vida como una cosa indefinida, que no tiene sentido y confusa por ahora, sino que ahora entienden, ¿verdad? O hay un entendimiento de las cosas y cómo algo que ha sido planeado, obviamente por supuesto con un propósito de parte de Dios. Han sido abiertos los ojos del entendimiento a la verdad. Y porque cuando estamos ciegos, cuando estamos en pecado, el pecado nos ciega, el pecado no nos permite ver la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo, en su primer sermón, dijo estas palabras. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Lucas 4:18, porque me ha ungido para dar buenas nuevas, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, predicar libertad a los cautivos y a los ciegos dar vista. En otras palabras, para entender y saber la voluntad de Dios es necesario entonces haber creído, creer en la persona de Jesucristo, quien nos abre los ojos del entendimiento. Y lo dice su palabra. El Evangelio entonces de Jesús, la buena noticia, que ese es el Evangelio, la buena noticia nos ayuda a ver nuestra necesidad y nuestra impotencia. Obviamente, seguido nos muestra la gracia salvadora que Dios ha provisto a través al alcance de todos. Esta gracia en Jesús está al alcance de todos. El Señor dijo que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, y todos los que hemos sido salvados, se nos llama hijos de luz. Primera de Tesalonicenses 5:5, Dios nos revela sus secretos, ¿verdad? Y nos permite ver que ya no estamos en tinieblas.
Ya no vivimos en esas tinieblas. Nos permite ver su voluntad para que veamos el motivo de estar en este lugar y hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros, antes de Cristo, antes de conocer a Dios, a través de la persona de Jesús, ni siquiera teníamos entendimiento de por qué estábamos aquí, mucho menos de hacia dónde íbamos? Y teníamos una perspectiva mal de la voluntad de Dios. Inclusive llegamos a pensar que todo lo que pasaba negativamente era porque Dios así lo permitía. Llegamos a pensar que Dios era un Dios malo. Algunos, muchos. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1, versículo 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios nos permite ver su voluntad mediante la revelación de la unidad en Cristo, de acercarnos a Jesucristo como Señor y como Salvador, el cual quiere que en breve estemos con Él en un futuro, no sé, cercano. En un futuro vamos a estar todos en Él y con Él. Y esa es la voluntad de Dios, que estemos con Él y que vivamos con Él. Que estemos en un futuro en Él. Ahora, pero mientras no estamos con Él, personalmente, físicamente hablando, tenemos que conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas en este tiempo. ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios para nosotros hoy? Bueno, pues buscar y aprender a hacer su voluntad. Ese es el deseo de todo hombre y mujer que ha creído a lo largo de toda la historia de la humanidad. El rey David dijo estas palabras ahí en el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El buscar hacer la voluntad de Dios nos lleva también entonces a saber quién es Dios y entonces a ser dirigidos por Dios para ser conforme a lo que Dios quiere. La pregunta sería, ¿estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Hay que tener un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, nos exhorta por medio de la carta a los Efesios. Efesios 5:17 dice, por tanto no seas insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. La insensatez, la Biblia lo traduce como necedad. Y el Salmo 14 dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. En otras palabras, el insensato niega la existencia de Dios, por lo tanto entonces no podría ser la voluntad de Dios si no cree en Dios. Pero sigue diciendo el apóstol, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. El entendido comprende, asegura que Dios existe, por lo tanto entonces busca la voluntad de Dios en su vida. Ahora, conocer la voluntad de Dios debe de ser lo más sublime, lo más sabio y entendido que podamos nosotros concebir. ¿Cuántos de nosotros al llegar y al conocer a Jesús no fue lo más maravilloso? Ese primer amor, a veces que venimos a Dios o buscando a Dios como si Dios nos fuera a castigar, como si Dios nos fuera a pulverizar por las maldades que hicimos. Pero la verdad de las cosas es que Dios nos recibe con los brazos abiertos. Y si llegamos con un corazón contrito y humillado, lo mismo dice el salmista, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Perdón, la palabra de Dios nos dice
Él no rechaza un corazón contrito y humillado, y nos permite experimentar el más amoroso consejo, la presencia indescriptible de la bondad, del amor de Dios. Y además nos convence para hacer, primeramente buscar su voluntad y segundo, hacer la voluntad. Dice el Señor Jesucristo ahí en Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la enseñanza es de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el que quiera hacer la voluntad de Dios, escudriñando su palabra, conocerá que esa salvación, que esa voluntad de Dios proviene de Dios y la podemos encontrar a través de su palabra, a través de la Biblia, cuando escudriñamos la Biblia. Entonces, vivir haciendo la voluntad de Dios nos aleja de la falsa religiosidad o de la falsa religión y nos ayuda a vivir sinceramente, sirviéndole a Dios con un corazón sincero, con un corazón natural al servicio. Cuando hemos venido a Cristo y somos cautivados por Cristo, somos enamorados por Cristo, entonces al hacer las cosas, las hacemos de corazón, no para agradar al hombre, no para exaltarnos nosotros, sino porque es una naturalidad, es la naturaleza. Dios nos enseñó que Él mismo se entregó por nosotros. Jesús, habiendo sido mandado por su Padre, dice que Él hacía la voluntad del Padre y lo hizo con agrado, lo hizo por amor a ti y a mí. Dice Pablo ahí mismo a los Efesios 6:6, no sirviendo solo cuando ven, no sirviendo al ojo, dice, como queriendo agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, como servidores del Señor, con un corazón que quiere agradar a Dios. Esa es la diferencia. Buscar encontrar a Dios nos permite experimentar el agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Así que, si usted, a usted que nos está viendo, que está escuchando, usted debiera desear la voluntad de Dios para su vida, más que nada en este mundo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debemos de buscar la voluntad de Dios más que nada en este mundo? Porque hay consecuencias. Y entender y hacer la voluntad de Dios va a traer consecuencias hermosas. Usted puede tener paz en su corazón primeramente que nada. La Biblia nos enseña que Dios nos da paz, no como el mundo nos la da, sino como Él nos la da. No la entendemos, no entendemos esa paz de Dios, pero hacer la voluntad de Dios provoca paz en nuestras vidas. Y lo que muchas veces necesita el ser humano es paz, en medio de una terrible confusión, en medio de una terrible pandemia, en medio de una terrible desesperanza, falta de trabajo, no sé cuántas cosas estés pasando en este momento, enfermedad, dolor, tristeza, amargura, odio, muchos sentimientos encontrados tal vez, pero tú encuentras la paz cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante y por eso es que la pregunta es ¿por qué hacer la voluntad de Dios? Fíjense las consecuencias. Yo tengo aquí algunas. Si estamos en la voluntad de Dios, puede haber paz, pero si no, ser infelices fuera de ella, tener gozo en medio de la oscuridad, estando en la voluntad de Dios, pero ser infelices en medio de la fama y del dinero. Podemos tener todo, pero si no hacemos la voluntad de Dios, podemos ser los hombres y mujeres más infelices de este planeta. Hacer la voluntad de Dios puede traernos felicidad en medio del sufrimiento, gozo en medio del sufrimiento, porque es su carácter de Dios puesto en nosotros. Pero estar enfermos espirituales, huecos, aún con un cuerpo sano,
fuera de la voluntad de Dios. Contentos en la pobreza, haciendo la voluntad de Dios, pero desdichados teniendo mucho. El apóstol Pablo dijo que él había aprendido a estar contento, gozoso, llámese en la carencia o en la abundancia. En cualquiera de las dos, haciendo la voluntad de Dios, tenía que estar gozoso y por supuesto contento. ¿Por qué? Porque así lo había aprendido. Estar en paz y tranquilo en la persecución, cuando estamos en la voluntad de Dios, pero ser desdichado e infeliz en medio de la fama, en medio del aplauso, cuando todos nos dicen que nos aman. ¿Sí? Entonces, y recordemos al rey David, cuando en el Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso solamente lo puede sentir alguien que está en la voluntad de Dios. Eso solamente lo puede percibir, vivir alguien que está en la presencia de Dios. Lo contrario es no estar en la voluntad de Dios. Entonces todo gira en la relación y haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que tener una relación con Dios. Obviamente para ello se requiere creer en Dios, creer que existe Dios, tener la fe que existe aunque no lo vemos, creerlo y entonces vivir en la voluntad de Dios. Anímese a tener una relación con Dios y una relación buena, no mediocre. Cuando tenemos una relación medianamente no podemos percibir ese amor que Dios quiere para nosotros. La Biblia nos revela de Él para nosotros, así que tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Escudriñarla es leerla, analizarla, vivirla y, ¿por qué no?, hasta enseñarla. Pidamos que Él nos dirija, que Él nos guíe para el cumplimiento de su plan para nosotros. Yo te animo a que tú tomes esa palabra de Dios que es la Biblia y la empieces a leer, la empieces a analizar. No se conforme con lo menos de lo mejor de Dios. Pero si usted ha sufrido lo mejor por lo bueno, también le voy a pedir, no se desespere. Donde se encuentre en este instante, yo le voy a pedir que entregue su vida incondicionalmente a Dios. Él puede convertir, Él lo puede hacer de lo que esté pasando, de lo que esté viviendo. Él lo puede convertir a algo maravilloso. Confiemos en Jesús, aunque estemos padeciendo. Si hemos creído y estamos haciendo la voluntad de Dios, la Biblia nos advierte que, si es posible, por un poco de tiempo, tengamos que padecer. Solamente por un poco de tiempo. El creer en Jesús, el creer en Dios, el hacer la voluntad de Dios, tiene aflicción. Y el Señor Jesucristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora piense algo. La Biblia nos enseña que solo a los creyentes se les revela su voluntad. El apóstol Pablo, ahí en los Romanos 12:2, dice: renovaos nuestro entendimiento para que comprobéis la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay que cambiar la mente, y la mente es la mente de Dios por medio de su palabra en nosotros. El plan de Dios no es revelado por nadie más que nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. No es por brujos, no es por agoreros, no es por adivinos, no es por otras cosas más que por la persona de nuestro Señor y Salvador Jesús. Nadie puede conocer la voluntad de Dios a menos que acuda a esa cruz, que reconozca su pecado y reciba a Cristo como Señor, como su único y suficiente Salvador. ¿Cuál es la voluntad entonces de Dios para nuestras vidas? Esta nos lo enseña la palabra de Dios. Primero, santificación. 1 Tesalonicenses 4:3 nos dice que nos apartemos de toda inmoralidad sexual.
que seamos santificados. 2, agradecidos. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, demos gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios, que le demos gracias a Dios en todo. En todo demos las gracias a Dios. Dice la Escritura que todo lo que nos pasa, aquellos que hemos creído, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. No importa cuál tan grande sea esa aflicción que tú has tenido, la prueba que has tenido, por más adversa que haya sido, nos va a enseñar y dar gracias a Dios porque aprendemos de ella. 4, que oremos. Oremos para recibir, ¿verdad?, lo que Dios quiere en su voluntad para nosotros. Dice 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. 5, amarnos unos a otros. Esa es la voluntad de Dios. 1 de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. La mayor evidencia para un cristiano, para alguien que ha creído en Cristo, ¿verdad?, y que Cristo mora en su corazón, es que usted ame a los hermanos. Es que usted y yo cuidemos nuestro corazón, evitando enfrentamientos, evitando situaciones o discusiones sin sentido, amando a los demás. Ahora, ¿qué no es la voluntad de Dios? Que ninguno perezca, que todos procedan, o mejor dicho, que ninguno muera sin Cristo. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanzas. Más bien Él tiene paciencia para ustedes, para con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿qué nos va a ayudar? Nos ayuda el Espíritu Santo, y pidamos al Espíritu Santo que nos guíe en todo momento. Dios le provee de su Espíritu Santo cuando usted ha puesto su confianza en Jesús y lo ha invitado a entrar en su corazón. Yo te invito ahí donde estás, que le invites a Jesús a entrar en tu corazón para que entonces compruebes la voluntad de Dios perfecta para nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Esto fue Veré en Casa. Nos vemos para la próxima.